En tiempos de crisis siempre son los pequeños negocios locales y las pequeñas empresas las más afectadas y las que están menos preparadas. Hola, ¿qué tal? Soy el alumno de quinto semestre Roberto Arad Aguilar Fuentes, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy voy a presentar el tema de micronegocios en forma de entrevista. La dinámica será en que voy a responder una serie de preguntas que solicitaron que respondiera y yo voy a tratar de, con base en mis datos y algunos supuestos que yo realicé, para responder estas preguntas de manera objetiva y precisa. Vamos a continuar. Introducción. ¿Qué se espera para el crecimiento económico nacional a partir del confinamiento? Como sabemos, México no es la primera vez que combate con una contingencia nacional. Esto nos puede servir para referencia, tomar en cuenta los datos y el impacto que tuvo económicamente la epidemia del H1N1 hace un par de años. Y bueno, para realizar esto tuvimos que sacar esta tabla. Es una elaboración propia con los datos del INEGI, en donde pusimos ya los resultados de dichas relaciones entre el índice global de la actividad económica y el PIB, y cuál fue el impacto en la economía en el H1N1 en este índice, el índice global. Por lo tanto, también podemos decir que a principios del 2020 para México se pronosticó un crecimiento del Producto Interno Bruto del 1.2%. Obviamente no tenemos en cuenta esta contingencia que se extendería tanto, incluso más que la epidemia pasada. Esta duración tiene fin, según los datos del subsecretario de Salud, que va a ser por 2 bimestres. Entonces, tomando en cuenta estas relaciones, podemos tomar los siguientes resultados por diferentes segmentos. Y el crecimiento esperado para este 2020 es del menos 0.773. Se entiende como micronegocios a una pequeña empresa que no tiene a más de 10 empleados. El dueño también podría participar dentro de la actividad productiva y también puede ser tanto formal como informal. Un ejemplo de un micronegocio como todos conocemos sería la tienda de la esquina, algunos locales que vemos que son pequeños, que venden cualquier cosa, que nos proporcionan cualquier tipo de servicio, pero que obviamente no tienen tanto mucho capital ni mucho personal y están limitados por eso principalmente. ¿Y cuál es la importancia de los micronegocios para el empleo en México? Pues tomando los datos del INEGI podemos observar que de todo el porcentaje de la población ocupada, los micronegocios abarcan el 40% de esta población ocupada. Esto nos quiere decir que un gran número de personas son contratadas gracias a estas empresas pequeñas o pequeños locales, pequeños negocios que podemos observar a simple vista. Por lo tanto, es importante que con esta contingencia estos micronegocios puedan saber y responder a esta crisis que es obviamente que se puede esperar. ¿Cuáles son los sectores analizados? Bueno, en esta sección observamos los sectores y los diferentes escenarios que pusimos como también supuestos tres diferentes sectores que se verán en la siguiente tabla. Y para sacar estos datos ocupamos los índices estratégicos de ocupación y empleo nacional de la Secretaría de Trabajo. Y los sectores que elegimos en general son los de manufacturas, comercio, servicios privados no financieros. Y la siguiente pregunta, ¿cuáles son los promedios de ingreso y egreso de los micronegocios por sector antes del confinamiento? Bueno, para eso tenemos que seleccionar y promediar los sectores
lo cual nos dio un total de 62.285 pesos al año. Y bueno, es al año, y para el mensual serían 5.190. Podemos observar que con un supuesto de que sus gastos fijos sean del 40% y que el gasto nómina a los empleados sería del 60%. Por lo tanto, se puede decir que con estos datos, estos micronegocios se pueden sostener efectivamente, y para mantener una gran cantidad de empleados, como vimos que es más del 40% de la población ocupada. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el promedio de ingresos y egresos de los micronegocios por sector durante el confinamiento? Muy bien, aquí fuimos con el supuesto de que los ingresos se reducirían al 50% y los gastos fijos se mantendrían estables. Por lo tanto, esto dejaría como ingreso disponible nada más 519 pesos para el sector de manufacturas, 4.893 pesos para el de sector de comercio y 1.790 pesos para el sector privado no financiero. Y todo este ingreso disponible simplemente sería para mantener a sus empleados. Y bueno, la cantidad sería casi un despido de un gran porcentaje de sus empleados. Como podemos observar, aquí tenemos una columna especializada de la pérdida de empleados. La siguiente pregunta: ¿qué es el crédito solidario a la palabra? Es un tipo de crédito, un apoyo social del gobierno mexicano que consiste en otorgar un crédito de hasta 25,000 pesos con el propósito de impulsar y apoyar a las diferentes pequeñas y medianas empresas. Esto también incluye, por supuesto, a las micros. Y me parece que se dieron 1 millón de estos créditos a diferentes personas con un plazo máximo de hasta 36 meses, perdonando los tres primeros meses para pagar la primera mensualidad, con una tasa del 6%, una comisión del 0%, no requiere ninguna especie de historial crediticio. Y aparte, bueno, aquí podemos observar la tabla de amortización de este instrumento, si podría llamarse así, donde observamos que los pagos mensuales son bajos, son de 823 pesos, y también calculé el costo anual total, que sería del 5%, una tasa realmente baja para un crédito que sería muy fácil de pagar, incluso más de los 3 meses, ya pasaría incluso la cuarentena, y se esperaría que con este crédito se impulsara a las empresas tanto a mantenerse, tanto no a despedir a tantos empleados, como su crecimiento como empresa. La siguiente pregunta es: ¿cómo este programa podría beneficiar a los micronegocios? Pues bueno, con esta tabla podemos ver que hubo una inyección de este capital de los 25,000 pesos, y bueno, calculando sus costos fijos, podemos calcular que se podría sostener durante 5 meses en el sector de manufacturas, 1 mes en el sector de comercio y casi 2 meses en el sector privado no financiero. Como podemos observar, sí apoyaría enormemente a los micronegocios, a los locales que durante esta cuarentena no pueden vender mucho o están teniendo pérdidas, merma, y no hay mucha tránsito de las personas que no compran. Y también podría ayudar a la transición de e-commerce, que muchos están diciendo que con esta pandemia podría estar en auge. Ya como última pregunta tenemos: ¿cuáles son las desventajas del programa?
Principalmente yo diría que sería la excesiva confianza que se tiene en estas personas en el uso correcto para este financiamiento, para hacer crecer a la empresa y no despedir a tantos empleados, saber cómo manejarlo, administrarlo. Y muchas personas actualmente también tienen familias, tampoco no tienen trabajo, no tienen cómo mantener a su propia familia. Entonces, también eso se abriría una ventana para que estas personas que reciben el financiamiento no usen correctamente este, esta inyección de capital por parte del gobierno para comprar comida, para comprar, ahorrar para las vacaciones o muchas cosas. La verdad es que en México no tenemos esa educación financiera y la cual para otorgar este financiamiento creo que debería tenerse aunque sea un pequeño curso de educación financiera. También esta, este programa tampoco nos asegura que estas empresas próximamente podrían estar en quiebra o podrían tenerse mayor dificultades, ya que no sabemos cómo va a responder la economía con estas inyecciones de capital en los pequeños negocios. Y yo creo que eso sería mi conclusión, que efectivamente estamos en una crisis emergente, que los micronegocios son importantes, pero no sabemos si esta estrategia del gobierno federal sea la correcta, la que se necesita, y creo que tal vez podría abrir un más financiamiento para otras empresas con mayor experiencia y con mayor posibilidad de hacer crecer estas empresas que sean de pequeñas a medianas y tal vez de medianas a grandes. Y esto es lo que realmente llevaría a México a no tener una crisis tan severa como la que se espera. Eso sería todo por mí. Muchas gracias.